La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Bienvenidos queridos amigos y amigas a su programa Educando en Valores, una semana más que nos encontramos aquí con ustedes, felices y contentos nosotros de poder llegar hasta sus oídos, hasta sus corazones, siempre con un contenido de actualidad. Recordándoles siempre también que este espacio llega a ustedes gracias a la Arquidiócesis de Santo Domingo a través de la Vicaría Episcopal de Educación y que estamos con ustedes sus anfitriones Jonathan Rodríguez y Blanca González. Bienvenidos. Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí, ya tú sabes, siempre con la gracia del Señor, pues preparados para traerles lo mejor de nosotros para nuestra audiencia que cada semana, está con nosotros y cada día también en la plataforma también de streaming, ¿no? Que por ahí también nos reciben. Claro que sí, siempre tratamos de llevarles a ustedes lo mejor y en esta ocasión vamos a estar hablando con un invitado especial en el marco del Día Mundial del Cine. Estaremos hablando del cine del ayer y de hoy, también haciendo un poquito de recorrido por lo que es el arte del teatro, esa expresión artística con la que este invitado comienza a trabajar y luego ya se traslada hacia el cine. Nos referimos a Eudis Jesús Cordero, quien es nuestro invitado, y con él estaremos hablando sobre cine. Pero antes, como es costumbre, vamos a hacer nuestra oración para ponernos en las manos del Señor y que sea Él que guíe todo lo que esta noche vamos a escuchar, aprender sobre el tema que vamos a tratar. Así es que adelante con la oración. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Padre bueno, al cerrar los trabajos de esta semana, prepáranos para compartir este espacio. Te damos gracias por el don de la vida, por la oportunidad de ser instrumentos de tu paz. Señor, te agradecemos por el arte que da vida e invita a la vida, por los talentos que derrama tu Espíritu Santo en cada uno de las obras que tú, Señor, generas en la cabeza y el corazón de aquellos que buscan el arte por medio del cine. Señor, te damos gracias porque tú nos das el don de poder expresar nuestro amor, nuestra fe, nuestros valores. A ti, Señor, te pedimos que baje tu Espíritu Santo para que nosotros también podamos inspirar y podamos buscar también de ti por medio de las artes. A ti te lo pedimos, que ves y reinas, eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en Valores. Y bien, señores, estamos de regreso en su programa Educando en Valores. Como les dijimos al inicio del programa, hoy estaremos hablando sobre el cine en todas sus manifestaciones y estaremos conversando con una persona que ha dado un salto cuántico del teatro
a producir cine, así que hoy nuestra cabina se transforma en una sala de cine. Vamos a viajar desde aquellas proyecciones que recordamos de nuestra niñez cuando nos reuníamos frente a una sola pantalla, hasta la era del streaming, donde el cine entra en nuestro bolsillo. Pero más allá de los efectos especiales y el negocio de las plataformas, buscamos el alma de las historias. ¿Qué nos están diciendo estas películas sobre quiénes somos y qué valores estamos sembrando en casa? Para arrojar un poquito de luz sobre este tema, luces, cámaras y alma, nos acompaña un queridísimo amigo que ustedes conocen muy bien. Él es Eudis Cordero, Eudis Jesús Cordero, es su segundo nombre. Un hombre que ha navegado todas las aguas del arte, porque ha sido actor, director, dramaturgo, guionista, fundador de Teatro Efusión y creador de éxitos cinematográficos como la primera película de corte cristiano, que se titula A Ritmo de Fe, y Toy Aficiao, compradas por gigantes de la industria como HBO. Pero sobre todo, Eudis es un hombre que sabe lo que es pasar de una realidad de carencias a ser un referente de esperanza en el arte dominicano. Y vamos a hablar de toda su trayectoria, así que vamos a darle la bienvenida a nuestro espacio a Eudis Cordero. ¿Cómo estás? Gracias por este maravilloso público que nos aplaude. Muchas buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Un placer como siempre. Para nosotros es un placer, Eudis, tenerte aquí, y vamos a entrar inmediatamente en materia, ya que tú naciste y creciste con grandes dificultades, entre carencias y techos de goteras. En medio de esa realidad, queremos saber qué significaba para ti el cine y el teatro. ¿Era una forma de escapar o de empezar a soñar? Bueno, en inicio no significaba mucho, porque hasta los 17 años, que fue que tuve la dicha de por primera vez involucrarme, no desconocía, por la realidad misma que acabas de mencionar, desconocía este mundo del arte más allá de lo que uno veía en televisión. Entonces, inicialmente en la primera etapa de mi vida, pues no representaba nada. Para que no se hagan cálculos y estén tirando numeritos, ¿verdad? Dije 17 años, 1992, yo tengo 50 años de edad, o sea que ha llovido mucho. Inicialmente no representaba nada. Soy una de las personas que tuvo la dicha de que por las circunstancias de la vida el arte o el propósito me escogiera a mí. Yo no fui yo que decidí, voy a irme a una escuela de actuación, me voy a integrar, no. El teatro vino a mí, a la casa donde yo estaba viviendo. Pues inicialmente llegó un profesor que era como una casa club donde se hacían diferentes actividades, y ahí entonces se llevaban a cabo cumpleaños, juntas de vecinos, y bueno, una de las actividades que se realizó fue una persona vino a dar clases de actuación y formó un pequeño grupo. Entonces había restricción para todo el mundo, nadie podía entrar, pero yo vivía ahí. Entonces yo me tiraba los ensayos y todo, porque no me podían decir nada, pues yo vivía ahí. Entonces luego él se tuvo que ir fuera del país, y como yo estaba siempre presente, él me pidió que si me podía preparar para yo quedarme dirigiendo el grupo, porque yo conocía a todas las sobritas y a todos los muchachos. Entonces, como le menciono, en mi caso el arte me escogió a mí a la edad de 17 años y no me ha querido soltar más nunca. Evidentemente ya luego sí representó algo muy especial, porque fue mi primera ventana externa de comunicarme con el mundo exterior y ver que lo que tú querías transmitir tenía poder, tenía un mecanismo de decirle cosas a las personas que tal vez en términos humanos tú no te sentías escuchado
por la baja estima de la realidad de donde venía, pero por medio del arte sí descubrí que representó una voz para mí, un escúchenme, un véanme, y evidentemente eso era muy valioso para mí. Según tenemos entendido, Eudis, tú te iniciaste en el año 1993 con el grupo Proyecto 93. Sí. Tú nos corregirás. Sí, Entonces, fue 92, pero el grupo, nosotros le cambiábamos el nombre todos los años. Era Proyecto 92, cuando llegó el 93 le pusimos Proyecto 93 y cuando íbamos para 94 se desintegró. ah, caramba. Entonces, como vemos, tú empezaste a desarrollarte en los 90 y como nos dices ahí, fuiste pasando de año en año. Entonces, ¿qué diferencia notas entre la mística de los grupos de teatro popular de los años 90 y la industria del entretenimiento que estamos teniendo hoy día con esto de la tecnología? ¿Cómo notas esa diferencia entre lo que se hacía en los 90 y lo que se hace ahora? Bien, lo primero es que era más, no era algo tan genérico encontrar este tipo de manifestaciones en sectores, sobre todo en los sectores vulnerables donde yo me desenvolvía, porque el arte en cierto nivel está como destinado a un medio clase media en adelante, sobre todo en esos tiempos. Ahora es más asequible, ahora creo que hay mucho más facilidades de encontrar espacios que den talleres, escuelas formales que de alguna manera trabajen contigo. Pero en ese entonces y en los entornos donde yo me movía, hablar de teatro o arte no era lo común. Sin embargo, había algo muy grato que desapareció con el tiempo, que era que en los barrios existían los clubes deportivos y culturales. Estos clubes, por lo regular, brindaban a los entornos donde se llevaba a cabo sus funciones herramientas que de otro modo no llegarían. Llevaban facilitadores externos. Creo que todos los barrios había 1, 2 y 3 clubes culturales. No sé si recordarán el Batón Ballet. Te enseñaban a tocar instrumentos, daban clases de actuación, daban clases de educación sexual para los jóvenes. O sea, había una serie de aportes que se hacían a través de estos clubes que a los jóvenes que teníamos la dicha de vincularnos, pues encontrábamos una fuente que fuera de ahí iba a ser muy difícil encontrarlo. Entonces la diferencia que veo es que como ya eso dejó de existir, ya no hay esas instituciones culturales, artísticas y deportivas en los barrios, como eran los clubes culturales, que por lo regular era la casa más grande se utilizaba para eso. Actualmente el cambio es básicamente ese, que tú si quieres buscar ese tipo de vínculo y de formación tienes que salir al mundo exterior, porque difícilmente en tu entorno tú lo encuentras. Pero el teatro en sí sigue siendo lo mismo, salvo que anteriormente, en términos populares, el teatro callejero en esos años era muy popular y era muy fácil tú encontrar en el barrio de al lado que había un grupo o dos de teatro. Yo que vivía en La Sursa, por ejemplo, me vinculé mucho con Fautomata y su grupo que estaban en un lado de La Sursa y nosotros estábamos en otros. Había uno en Capotillo, había en Cristo Rey. Se hacían competencias y encuentros culturales de la zona, ¿verdad? Y eso de alguna manera ya no es parte del entorno de esos sectores, porque fue donde me estuve movilizando. Entonces es menos común ahora encontrarte eso, porque eso evidentemente con el tiempo, como no generaba recursos, pues perdió bastante interés. En 1998 fue tu primera obra profesional titulada De Vuelta en la Casa San Pablo. Así es. ¿Cómo ha cambiado la experiencia del público dominicano desde esos montajes en los centros parroquiales hasta las grandes salas de cine actuales, que hasta donde yo sé no han crecido tanto tampoco los escenarios, los lugares donde también presentarse?
Así es. Siempre, y para bien o para mal, tengo que hablar desde los entornos de donde me tocó desenvolverme. Es diferente a los entornos ya a los que uno tiene acceso cuando va a los teatros formales. En las áreas parroquiales y comunitarias y sectores humildes, pues los lugares eran los clubes y las iglesias. Eran los lugares donde uno encontraba esos espacios para presentarse. Para una persona de un entorno humilde era impensable visitar una sala formal por las implicaciones de costo que implicaba y porque no tenía cómo llegarle a un blanco de público de los niveles de la gente que se suele mover a un Casa San Pablo, a un Bellas Artes. O sea, desde el barrio eso era impensable, insoñable. Y además de que había todo un mito en torno a lugares como Bellas Artes y el Teatro Nacional. Bueno, el teatro todavía conserva ese mito, esa atmósfera de un lugar muy exclusivo al que no todo el mundo llega y al que no todo el mundo se le da. Entonces, la experiencia varió bastante desde salir del barrio y de los entornos de iglesia, de parroquias y de clubes, a ir a un teatro formal, como fue en el 98, un sitio con asientos rojos, acolchados, con aire acondicionado, con equipo de sonido. Definitivamente que fue un hito, un cambio bastante drástico y radical, y evidentemente ya eso nos llevó como tú dices, a los pocos escenarios, porque no hay tanto, o sea, no llegan a 10, siendo honesto, los espacios formales dedicados constantemente a la exhibición de obras teatrales y de aspecto escénico. Entonces yo te podría decir que el teatro sigue siendo el mismo de aquellos tiempos, en los años 90. Hubo una revolución enorme entre el año 2000 y el 2010 de los musicales en el país. Los musicales empezando con Amaury Sánchez y Fama y Bella y Bestia y muchísimas de esos montajes grandes, que abrió la puerta al mundo de los auspicios, los patrocinios, y además de abrir las puertas, hizo interesante ir al teatro, porque las obras que se solían presentar en esos espacios formales eran de Jaffe Cerrulle y de Máximo Avilés Blonda y de esos personajes que hacían un tipo de teatro que un público normal se sienta y no termina entendiendo, tiene que fajarse o haber comido mucho para entender, porque eran obras que no necesariamente contaban una historia lineal, normal, cotidiana, sino que eran obras con un trasfondo psicológico profundo. Y eso no hacía tan atractivo al público general el ir a un teatro. No es como ahora que tenemos una Nashla, un Memo, un Irving Alberti haciendo presentaciones y propuestas que son de entretenimiento y que tú puedes ir a ver. Entonces vino esa etapa de los años 2000 a 2010, donde fue yo diría la época de oro del teatro musical. Se sigue haciendo, pero no como en esa fecha que se hacían 2, 3 y 4 musicales al año. Y el público y los auspicios empezaron a aparecer y a abarrotar las salas. Ese es como el cambio que te podría decir más significativo. De las obras de teatro que tú has realizado a lo largo de tu trayectoria, ¿cuál pudiéramos decir que ha sido la más exitosa en todos los sentidos, tanto a nivel de convocatoria como a nivel quizás de patrocinio? Sabemos que es la parte más difícil, el tema del patrocinio, cubrir con boletas quizás, pero ¿cuál tú consideras que ha sido la más exitosa, la que más proyección ha tenido? Penosamente no se reúnen las condiciones en una sola, o sea, hay una que fue mejor en esto, porque yo te diría, en términos de contenido e impacto, no hay nada mejor que Las Mil Caras de Yo Mío. O sea, es una obra atemporal, que no importa el tiempo en que tú la hagas con el mismo texto, sigue provocando lo mismo en las personas que la ven. Entonces, yo te diría que Las Mil Caras de Yo Mío, a nivel de la cantidad de veces que se hizo, los lugares que se hizo, pero no te puedo decir que es la más exitosa en términos de alcance, difusión, porque cuando se hizo no se trabajaba tanto un tema de prensa, no se trabajaba
Yo estaba empezando a conocer cómo se manejaba el mundo de los auspicios. Entonces, por eso te decía, esa condición no la reúne en una sola propuesta. La de más impacto, las 1000 caras de Yo Mío. La de más alcance, Resurrección, porque ya sí estaba, el Yo Mío fue en el 2000 y Resurrección en 2009. Resurrección sí tuvo cobertura de prensa, fue en el Teatro Nacional, en la sala principal, y luego se llevó al Teatro Regional de Santiago, la compró la Barrigol, la compró Banco Popular y nos dio una nominación a los premios entonces Casandra, hoy Soberano, y por eso diría que en términos de alcance, difusión, pues Resurrección. Y entonces, como sigues siempre produciendo, te decides a dar el salto cuántico al cine, pero no lo haces con ninguna de esas, sino que creas un proyecto nuevo que se titula A Ritmo de Fe. ¿Cómo surge en ti esa idea de pasar del teatro al cine y sobre todo hacer esta película de corte cristiano, que es nuestra primera película que llegó a las salas de cine? Bueno, junto con el arte a mi vida llegó un espíritu emprendedor y de valentía, de tomar riesgo. O sea, te lo digo, junto con el arte, fue algo que vino dentro del paquete, que era que yo no solo me quedaba con la idea de tener un proyecto, sino que yo lo llevaba a cabo. Y aunque ustedes no lo crean, se lo agradezco a una conversación que sostuve con Fausto Mata. Vivíamos por la Sursa los dos y bajamos en un carro público, La Goma. Él iba para Bellas Artes y yo para la UAS. Y bueno, como veníamos juntos, pues tuvimos una conversación. Ya él estaba graduado de Bellas Artes. Y yo le pregunté que cómo funcionaba eso del mundo de Bellas Artes y los actores para que te llamaran, porque en ese momento yo estaba más en actuación que en producción. Y me llamó mucho la atención que él me dijo, mira, para que te llamen los directores, tú tienes que ser muy bueno. Lo primero es que tienes que ser bueno para que te llamen. Y yo le dije, si no te llaman, ¿qué pasa? Me dijo, no, te quedas sentado en tu casa esperando. Y yo le dije, no, a mí no me agrada eso. Yo soy más de hacer, de ejecutar. Entonces me dijo, bueno, pues te motivo a que te vayas por el mundo de la producción. Porque en la producción tú decides poner fecha y tirarte, lo único que va a coger tu lucha con lo de los recursos y corres el riesgo. Y eso se me quedó, yo dije, wow, es cierto. Y entonces desde ese momento tuve un espíritu de emprender los proyectos y no sentarme a esperar que llegaran a mí. Pues pasó con el cine también, estando yo en el mundo teatral. La motivación principal fue que ya los auspicios estaban empezando a decaer muchísimo de las empresas que respaldaban los grandes musicales. Y costaba mucho trabajo conseguir la cantidad de dinero enorme que se lleva una propuesta de esas magnitudes. Y tengo a un compadre, Marino López, de Adrian Tropical, que me dijo, compadre, él era mi coach como de negocio y financiero y personal, y me dijo, mire, yo pertenezco al Comité de Cultura y del Ministerio de Cultura, al Consejo, y por ahí viene una ley de cine en 2 años. Póngase en eso porque va a haber auspicio de las empresas para el mundo cinematográfico. Yo en ese momento no le hice mucho caso, pero ya luego, como 1 año después, como decimos las personas de fe, Papá Dios puso en mi corazón el que diera el salto a la pantalla gigante. Y la principal motivación en ese momento fue la película Cristiano de la Secreta, porque yo leí un periódico estando en Santiago haciendo Resurrección, y entre Santo Domingo y Santiago yo llevé 7.500 personas. Y entonces veo en el periódico, yo orgulloso porque 7.500 personas para el mundo teatral eso es mucho. Pero leo en uno de los periódicos de circulación nacional que dice, Cristiano La Secreta lleva 75.000 personas en su primer fin de semana. Y yo dije, wow, qué diosidencia. O sea, yo llevé 7.500 en 2 fines de semana con un esfuerzo de 2 años enorme. Y una producción audiovisual llevó 75.000 en el primer fin de semana. Y terminó cerca de los 500.000 personas. Y yo dije,
como yo lo que tengo es un llamado a evangelizar a través del arte, me doy cuenta que la difusión de los productos audiovisuales es mucho más poderosa. Entonces, las dos motivaciones principales fueron lo de la decadencia del auspicio para los proyectos teatrales grandes, que cada vez costaba más, y el caer en cuenta que a mí lo que me interesaba era que el evangelio llegara lo más lejos posible. Y yo me di cuenta que el mundo audiovisual tiene esa magia de que tú creas un producto y no es como los musicales que no tienen, para volverlo a repetir es una locura. El cine, después que hiciste la producción, eso permanece de por vida y para siempre dando frutos. Entonces, en ese sentido, esas fueron mis principales motivaciones. Lo sometí a discernimiento, a oración, sentí un ardor en el corazón de la forma que Papá Dios suele hablar. Y bueno, como dice Santa Teresa de Jesús, si Papá Dios puso una idea en tu corazón, Él pondrá los medios para que esa idea se desarrolle. Y aunque estábamos hablando de muchos millones en ese momento, pues la pasión, el coraje, el deseo, el anhelo, pues me ayudaron a lograr los fondos para realizarlo. Interesantísimo todo lo que estamos conversando. También yo pienso que parte también de lo que pasa también con el teatro es que en la República Dominicana es la cultura, que no existe esa cultura de teatro, más el cine sí, porque la gente ha existido siempre pocas salas de teatro, pocas producciones de teatro, y por lo que también tú acabas de expresar la parte elitista. Ahora bien, el cine también, no en todos los pueblos, no en todas las ciudades del país existen cines. Ya más, ahora hay más que antes. Pero a veces simplemente había un pequeño cine y pasaban películas de dudosa procedencia en algunos lugares, pero ya grandes compañías están pues poniendo sus salas en diferentes barrios, ciudades o cerca de los barrios y pueblos y ciudades de nuestro país. Pero con esto también el cine se comenzó a encarecer y ha traído también una nueva modalidad de lo que es la transmisión de estos filmes, que son las plataformas y el streaming. Con esto, ya que tú has logrado que dos de tus producciones, tanto A Ritmo de Fe como Estoy Aficiado, lleguen a plataformas tan importantes como HBO Latino y HBO Max, en este ayer y hoy del cine, ¿es el streaming el nuevo milagro para que los cineastas dominicanos quieran llevar su mensaje al mundo? Es una espada de doble filo, tiene sus aristas, ya que evidentemente ahora hay diferentes. Por ejemplo, yo no pude llevar Estoy Aficiado a las salas de cine porque cuando ya estábamos listos llegó pandemia y ya luego de 2 años el cine no le interesó, no la consideraba vieja, ¿no? Entonces tú tienes esa ventaja, no pude exhibirla en salas de cine, pero sí encontré una plataforma dispuesta, y eso me dio la ayuda de no necesariamente tener que pasar por un distribuidor local. Una de las circunstancias difíciles que tenemos en nuestro país es que, como tú lo mencionabas, solo tenemos salas de cine en 7 de las 32 provincias. Es una locura cuando tú te enteras de eso y tú dices, wow, en Bonao no hay cine, en La Vega no hay cine. Tú dices, wow, increíble. Entonces, solo se tenían 2 distribuidoras, que eran 2 espacios donde proyectar, que eran Palacio y Caribe. Y ya uno fue adquirido por el otro, o sea, solo contamos con una sola distribuidora local para tú exhibir tus productos, que manejan las salas de cine que tenemos. Y evidentemente en ese contexto el tener una apertura con los streaming es una maravilla. La dificultad está en que como el mundo giró hacia allá, y las productoras internacionales también, los requisitos para que una producción pueda colarse y ser tomada en cuenta por una productora internacional, por una distribuidora, por una cadena de streaming, son exageradamente muchos en términos de lo que te piden como a nivel de calidad.
A nosotros nos podría parecer una locura que el promedio de las películas en nuestro país es de 50 a 60 millones de pesos. La gente se sorprende, pero si calculas 60 millones de pesos no llegan a $1 millón, y te toca competir con países que para ellos el bajo presupuesto son 5 a 10 a 15 millones de dólares por producción. Países como Argentina, como Chile, como Brasil. Evidentemente el cine es inversión. El cine es, aunque tú puedas hacer producciones inteligentes con pocos recursos, con pocas locaciones, pero la inversión en las películas se nota cuando una película tuvo inversión. Y por eso no es un secreto que cuanto más cara la película suele tener más éxito. No es una garantía de éxito. Entonces, ¿cuál es la dificultad o la parte que quizá no es tan positiva de los streaming? Que ya el mundo cinematográfico dio su giro total hacia allá y por ende está produciendo exclusivamente para las plataformas. Esto te deja como competencia una cantidad enorme de productores a nivel mundial que tienen más recursos que tú y por ende tienen la posibilidad de hacer productos con unos mayores niveles de calidad e inversión, que son parte de los requisitos que te exigen la plataforma de streaming, empezando por la calidad y por ciertos parámetros técnicos que por lo regular, por los montos que manejamos aquí, no nos es tan fácil llegar. Y lo otro es que hay una debilidad en el cine de nuestro país y es el hecho de que tú no cuentas con recursos una vez realizado el proyecto. La ley no te da recursos ni acceso para la difusión y ni tampoco hay cadenas de distribución internacional. Esas personas que distribuyen a nivel internacional suelen ser que uno hace las gestiones fuera del país y si le interesa tu producto, pues ellos te cuelan la película o se la presentan a las grandes exhibidoras. Entonces, el que no tiene esas posibilidades de viajar y de conectarse y de buscar y de pelear para que su producto sea visto, pues penosamente tiene una enorme desventaja y por lo regular termina quedándose con un producto que le costó 2-3 años en sus manos, que se va poniendo cada vez más viejo y cada vez resulta menos interesante para el mercado. Entonces te diría a tu pregunta que es una espada de doble filo. Sí nos da la plataforma de que no necesariamente tu única opción son las salas de cine, pero te pone a competir con un mercado muy competitivo, con muchísimo más inversión y con parámetros altísimos que no siempre con el costo que manejamos le podemos llegar. Bueno, señores, darles la bienvenida a los que se unen con nosotros a esta hora en su programa Educando en Valor. Estamos conversando con Eudis Cordero, quien es, bueno, hemos dicho en su perfil que casi baila, canta y se despatilla, porque hace en su recorrido, en sus años como ha sido actor, ha sido guionista, director, profesor también, porque también el Señor le ha dado ese don de poder enseñar lo que sabe y darle la oportunidad a muchos jóvenes en nuestro país para que participen en sus producciones, tanto de teatro como de cine. Y hoy estamos conversando con Eudis precisamente en el marco del Día Mundial del Cine, sobre sus producciones, sobre el trabajo hermosísimo que realiza a través de las tablas y ahora de la pantalla gigante. Hablábamos en la pregunta anterior precisamente de HBO, que es una de las plataformas que ha recibido tu trabajo, Eudis, y tanto HBO como Netflix son plataformas que están comprando contenido global. Entonces, ¿crees tú que esto ayuda a que historias con valores cristianos como los que tú presentas, con valores humanos, tengan más visibilidad, o el negocio termina diluyendo el mensaje para que sea simplemente comercial, para que se le pueda sacar dinero? ¿Puedo responder con honestidad? Claro, claro. Sí, claro que sí. Bueno, tenemos, como esto es Educando en Valores, pues debo decirte que evidentemente nuestra iglesia lo acepta y lo sabe y habla en contra de. Es muy evidente que hay una agenda mundial.
Entonces, en esa agenda, los productos que no están encaminados a parecerse a la agenda, cada vez encuentran menos espacios de apoyo. Si no son recursos que van encaminados a resaltar la homosexualidad, el aborto, el lesbianismo, penosamente, no encuentran tanta cabida como ese tipo de producciones. Entonces, de hecho, cuando tú haces un documental, lo que a las marcas que distribuyen les interesa es cuanto más controversial pueda ser y más desafiante hacia los principios, les resulta ser más interesante. Entonces, algo con lo que nos hemos encontrado, es una experiencia que la hemos vivido en carne propia, es que no les llama la atención, no les interesa, empezando por aquí, por el país. O sea, lo primero que te dicen es que tiene que bajarle o que le dé un giro cuando tú estás empezando a hacer los acercamientos, porque no llama la atención. Eso sin contar el hecho de que las marcas que suelen auspiciar o involucrarse, no le gusta verse vinculada a nada que le pueda oler a religión. Porque y uno los entiende como empresa, porque se deben a todos los clientes, al que es ateo, al que no, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que penosamente no hay ese tipo de acogida. Sí hay un poder enorme en términos de que es algo que la gente busca y lo necesita y lo quiere y lo apoya. De hecho, un desafío enorme que nosotros tenemos y un hito y un logro que hemos tenido es que, para ponerle un ejemplo, A Ritmo de Fe fue la tercera película por vía ley de cine, y en ese momento que se estaban estrenando 2 y 3 películas al año, nosotros estuvimos por encima del promedio de la mayoría de las propuestas que llevaban una inversión muchísimo más grande que la de nosotros, el doble y el triple de millones. Entonces, por lo visto, en el mundo del arte de fe, del cine de fe, pasa lo mismo que en la vida, que tú tienes el mundo lleno, cayéndose a pedazos a nivel de su distancia de Dios, y cuando la gente encuentra este tipo de propuesta, pues la persigue, va tras ella por la necesidad y carencia que tiene de Dios en su vida. Ese es el verdadero poder de tener propuestas permanentes, y eso hizo que A Ritmo de Fe superara en muchísimo a El Teniente Amaro, que se estrenó en esos días, Jaque Mate también. Por ejemplo, A Ritmo de Fe llevó 60,000 personas a las salas, vendió 60,000 taquillas. El Teniente Amaro se quedó con 35, Jaque Mate se quedó como con 40. Y te estoy hablando de producciones que le metieron dinero a las publicidades tremendas. Y también, por ejemplo, pasa ahora con Día 8, que es una película de fe. Ya el cine lamentablemente decayó enormemente, por lo mismo de la plataforma, pero en términos de promedio de lo que están llevando las películas dominicanas, el Día 8 prácticamente duplicó el promedio de las películas que no son de fe. Entonces quiere decir que si hay un nicho, si hay un público, si hay una necesidad, y si siguen habiendo propuestas como esta, por supuesto que el público va a estar contento y la va a respaldar. La dificultad está en que, como proyecto, para que quienes te pueden ayudarlo a hacer posible te apoyen, cuesta mucho, realmente no es tan fácil. Sí, hay productoras también fuera de la República Dominicana que tienen un contenido religioso, yo diría que bastante explícito, por no decir otra palabra, y en cierta forma, pues he notado en algún momento en la República Dominicana que algunas de esas producciones que son de índole evangélico tienen mucha acogida, y hay grupos que hacen incluso rondas de difusión de estas producciones, que si bien traen un buen mensaje, pero también hay que tener cierto cuidado porque van en un sentido, digamos, un poco contrario a la doctrina social o la doctrina de la Iglesia Católica, y hay que tener también, aunque son producciones muy bien hechas, pero en cuanto a el contenido teológico, pues adolece de ciertas cosas que necesita también la fe católica dentro de eso, o se cae en
en un simbolismo abierto, donde cualquier fe cabe y cualquier interpretación de fe se puede dar. Y hay que tener también un poquito de cuidado con eso. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Ahora bien, hablando de esto que tiene que ver con la ética, también con el espíritu, tú que has tenido filmes incluso desde Rango de Honor, que es una película de acción, hasta documentales como Mamá Ninim, ¿cómo se mantiene el alma y el valor ético cuando se salta de un género a otro tan distinto? Bueno, lo primero es que las producciones que no son, hay producciones en las que yo no son mías, sino en que yo he sido guionista a solicitud, como el caso que citas de Rango de Honor. Sí, me olvidé de decir que tú eras guionista, sí, perdón. Sí, exactamente, sí. Que no es una idea que surgió de mí, sino que, bueno, uno se da el bombo, ¿verdad? Porque es un producto que fue a Sala de Cine Nacional y tú fuiste que le escribiste porque te contrataron para escribirlo. Entonces, solamente en mi historia de productor cinematográfico, guionista y todo eso, hay 2 historias de las que me ha tocado escribir, de 6, que no son productos destinados a la evangelización. Entonces, que son más destinados al mundo comercial. En el caso de Mamá Ninón, que es un documental llevado a salas de cine, pues también fue a solicitud de una institución. Ahí sí me tocó ser guionista, productor, y etcétera, 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 pero el producto pertenecía a una institución. En mi caso, entonces, como tú dices, no tengo el conflicto de la división de alma porque es un trabajo. Al final es un trabajo que, si no transgrede tus principios y tus valores, simple y sencillamente no, tú lo aceptas, tú sabes, lo que evidentemente yo jamás haría como cristiano católico practicante, es hacer algo que vaya en contra de la doctrina de mi iglesia, ni hacer algo que vaya en contra de mis principios y creencias de la fe que profeso. Eso no está en discusión, y he tenido la dicha de quienes me subcontratan para proyectos suelen ser personas que, aunque quizás no quieran presentar un producto de fe, están abiertos a, no me forzan ni me obligan a poner algo que yo no quiero. De hecho, el último guión que acabo de entregar hace apenas 10 días, tenía un tema de un transgénero, y yo no estuve de acuerdo, y le di un giro al personaje y terminó siendo una mujer, no un transgénero. Entonces, ese es el tipo de cosas que no son negociables. Bueno, en tu biografía, Eudis, hay una parte en donde nos dices que Dios puso un final feliz a la trágica película de tu vida. Es decir, que ves tu vida también como una película, tienes un gran guionista que es Dios. Nos gustaría saber cómo influye ese testimonio personal cuando te sientas a escribir un guión de una película, como por ejemplo Día 8, que es una película sobre el padre Emiliano Tardif. ¿Cómo sientes tú que tu propio testimonio influye en la escritura de estos guiones? Ya, bueno, a Ritmo de Fe es un testimonio, es un medio, en un 50%, un testimonio mío como emprendedor, o sea, como persona de barrio que quería llegar. Y fue muy interesante porque en el proceso me acerqué a personas con mucha formación. Yo era un empírico, un enganchado, ¿verdad? Y me acerqué a personas del mundo de la fe, un Omar Patín, que es una persona de fe, pero a nivel de formación y su involucramiento con el cine es maravilloso. Gina Giudicelli, que acaba de hacer un documental. Y esas personas, yo recuerdo un testimonio muy bonito que tuve con Gina Giudicelli, que cuando yo le di el guión, ella me dijo, y yo me admiré y me sorprendí de su honestidad. Me dijo, no, la historia no... Me dijo, no es la historia en sí, es la historia del protagonista. Pero ya en el momento que ella lo dijo, ya había poco que hacer porque ya estábamos en proceso de producción. Y yo me cuestionó bastante en lo personal,
porque ella me dijo, no me gusta la historia. De hecho, si llego a hacer una segunda parte, lo voy a tomar en consideración, ese consejo, porque siento que el personaje se queja mucho. El personaje siempre se está quejando de la vida y no me parece inspirador, no me parece alguien que motive, entonces alguien que se queja mucho y que encima de todo, al final todo se le soluciona por la fe, sin haber hecho un enorme esfuerzo, un mayor esfuerzo. A mí en lo personal no me inspira. Yo en inicio mi primera reacción fue, ahí está esta, que inventando. Pero yo me fui para mi casa pensando. Y yo dije, si yo estoy contando mi testimonio y ella dice que el personaje principal no le inspira, es que yo me quejo mucho. Y yo descubrí que tenía un espíritu de queja profundo con la vida, con Dios, herido con el pueblo, con todo el que me pasaba por el lado. Entonces fue muy revelador para mí el yo intentar de que plasmara el personaje emprendedor, pero no veía ese defecto en mí. Entonces sí, la parte personal tiene mucho poder. En el caso de Emiliano Tardif, yo me formé en la Escuela de Evangelización Juan Pablo II, porque por muchos años estuve en un grupo de oración llamado Rebaño Joven, que pertenece a la comunidad Siervo de Cristo Vivo, que es la fundada por el Padre Emiliano. Y yo tengo los testimonios fresquecitos del Padre Emiliano y de la influencia de este señor en mi vida. Y uno de los testimonios más bonitos que tiene el día 8, que tiene 3 testimonios poderosos, y voy a intentar resumirlo para que ustedes entiendan el impacto de la vida de uno cuando uno se involucra en un proyecto como este. Hay un testimonio del padre cuando la persona se acercó a mí y me dijo que quería hacer una película del padre, la productora ejecutiva, y empezamos el proceso de investigación. Yo recordé una historia que lo viví en el 98 en una misa del Padre Emiliano, donde enfrente de mí había un jovencito. Cuando yo llegué al retiro, al colegio Loyola, había un joven en una silla de ruedas. Los papás lo estaban bajando con mucha dificultad del vehículo y subiéndolo a la silla de ruedas. Yo lo vi y como que no le presté atención. Fue como una de esas escenas secundarias que tú dices, ok, vi un... Cuando estoy dentro del espacio del retiro, a unos metros a mi derecha veo la familia ubicada con el niño. Y de nuevo vuelvo a verlo, pero no le presto atención. Digo, pero mira la gente que yo vi allá afuera. Y cuando el padre empezó a orar por sanación, el padre dijo, aquí hay un niño, una familia que ha venido con un niño de 12 años, que está en silla de ruedas, que tiene 2 años, que no camina porque es fruto de un accidente, que sé yo qué. El Señor te dice que te ponga de pie. Y el padre señaló para qué lado estaba. Y era a esa familia que se refería. Entonces, el padre lo motivó a ponerse de pie y le dijo, estás sintiendo un caliente en tu espalda, ponte de pie, ponte de pie. Y eso ocurrió ante mis ojos. Yo vi a ese niño pararse de una silla de ruedas. Y esa es una de las escenas más poderosas de la película. Entonces, fue muy agradable. La otra es que mientras yo escribía, yo me había caído hacia un mes y yo tenía la muñeca izquierda hinchada porque se me dobló jugando basquetbol. Tuve una caída y caí con todo el peso del cuerpo. Y mientras yo tenía mi muñeca, escribía el guión, yo no podía poner la mano en el teclado porque tenía que tener la mano en una posición. Y mi esposa en ese momento me decía... pero tú si eres charlatán, ve al médico, eso. Y yo dije esperando que se me pasara sola la hinchazón, pues tú sabes como alguna vez uno se pone terco y quiere ir al médico, ya a menos que no te estés muriendo no vas al médico. Y yo recuerdo que estando un sábado leyendo el libro Jesús está vivo, en mi proceso de investigación para escribir el guión, yo empecé a llorar sin emoción. Las lágrimas me empezaron a salir, pero no estoy en actitud de llorar. Y digo yo, ¿qué es lo que me está pasando? Y las lágrimas seguían saliéndose. Y yo, digo yo, bueno, como persona de fe, déjame yo seguir el momento. Llamé a John Fleury y a alguna gente, le dije, mira lo que me está pasando. Y me dijo, mira, el Espíritu Santo de alguna manera está haciendo algo en ti. Déjalo que fluya. Después vino el sentimiento y yo lloré profundamente. Yo dije, y me decían, de algo tú te estás sanando. Y yo, ¿pero de qué? No sé, pero te estás sanando interiormente de algo. Y yo me puse la mano en la muñeca derecha y dije, bueno, Señor, yo quizá no soy tan devoto a los santos y a la intercesión de los santos, ¿verdad? Pero
Padre Emiliano, yo te conocí y tú eres alguien que debe estar cerquita de Papá Dios. Si tú quieres, pídele a Jesús que me sane mi muñeca, mi mano. Yo oré por mi muñeca y ese día no pasó nada. Yo dije, bueno, invento mío. Al día siguiente, mi misma esposa en ese momento me dice que cómo es que yo estoy moviendo la mano para todos los lados. Yo no me había percatado de que ya el dolor de un mes y la muñeca hinchada y el no poderla mover se había ido. Yo movía mi muñeca para todos los lados. Fue un testimonio maravilloso. Nunca me había pasado un milagro así. Y eso, imagínate lo que fortaleció mi fe. Y entonces va de la mano. Cuando tú te das, te entregas y haces cosas por Dios y para Dios, tú eres el principal beneficiario y beneficiado de esas historias que tú cuentas. Y el testimonio, quizás uno de los más impactantes, fue que en la historia queríamos poner la historia de un bebé que se haya sanado en los años 80. Y en ninguno de los libros encontrábamos el testimonio de un bebé, de alguien con un bebé que se haya sanado en los años 80. Y entonces decidimos crear una historia, inventar una historia ficticia. Pero eso nos generaba intranquilidad y dijimos, tanto la productora y yo, mira, me genera intranquilidad que un hombre con tantos testimonios tengamos que poner una historia inventada para esa parte. ¿Qué tal si nos damos un par de días y permitimos que el Señor nos hable? Bueno, estoy de acuerdo. Y aunque teníamos prisa por tener el guión listo, nos pusimos en oración, le permitimos al Señor que nos hablara y nos olvidamos por 3 días del guión. Al 4.º día yo fui a buscar a mis hijos al colegio y llegué y tenía una reunión con el director antes de recogerlo. Llegué más temprano y mientras la recepcionista me intentaba ubicarlo para que me dieran acceso, yo le decía, pero yo hablé con él hace 5 minutos y él me dijo que desde que llegue que le diga a usted para que me deje pasar. Y me dijo, sí, pero por política de la institución yo no los puedo dejar pasar hasta que él no me responda y diga sí. Yo hasta molesto estaba porque, ¿verdad? Ya yo hablé con él. Entonces, mientras me quedo esperando que ella lo ubique, hay una señora hablando con el guachimán y le dice al guachimán, mire, señor, ¿usted cree en Dios? Y el guachimán empieza a responderle, no, bueno, a mi manera, el Señor. Y ella dice, no, yo le estoy preguntando si usted cree en Dios. Porque mire, yo sí que creo en Dios, porque en el año 85, en una misa al padre Emiliano Tardif, el Señor me sanó a mi bebé. Y mi hijo tenía un quiste un quiste aracnoide en el cerebro. Y el doctor Puello Báez y la señora contó un testimonio y dijo cómo el Señor se lo sanó y que hoy día ese niño tiene un bebé y ya tiene 39 años. Y yo dije, no, pero espérate. Yo abordé a la señora, le conté que yo estaba escribiendo una historia y que necesitaba una historia como esa. Al día siguiente nos citamos y la señora llevó un cofre con documentos intactos del 1985 de todo el proceso médico, tanto dentro como fuera del país. Y yo le dije, ¿cómo usted tiene estos papeles tan bien conservados? Y ella dijo, es que este es mi testimonio, el testimonio más grande que a mí me ha pasado. Yo le dije, ¿usted nunca se acercó a los siervos para contarlo? Me dijo, no, yo no sabía que eso se podía hacer. Lo que hago es que le comparto el testimonio a todo el que yo tengo. Y esa historia está dentro de la historia del padre Emiliano. Y no solamente eso, el hijo con su bebé está dentro de la historia del guión al final. Y ella sale dando el testimonio de lo que le pasó. Entonces fíjate cómo el mismo Papá Dios, cuando decide escribir una historia, la hace perfecta. Y cuando tú le das la oportunidad, como hicimos, de dar esos 3 días de descanso, Él trajo a nosotros la historia real, mucho más impactante que la que teníamos prevista en la historia. Amén. Realmente el Señor obra cuando uno deja que actúe y uno le da su espacio y pone las cosas en oración realmente. Ahora, en este fin de semana, ¿qué tú le dirías a una persona que va a buscar entretenimiento tanto en el cine como en las plataformas de streaming como Netflix, sobre la responsabilidad de cuidar lo que entra, ahora que estamos ya en el tiempo de Cuaresma, de lo que entra por sus ojos y por sus oídos? ¿Qué tú le dirías a esa persona que va a buscar entretenimiento en este fin de semana y los que vienen?
Bueno, pues justamente eso. Yo tengo un caso cercano de una persona que me dijo que estaba creyendo en otra cosa, y yo le dije que cómo así. Me dijo, bueno, en tal cosa, y como que me mostró unas distorsiones extrañas, y era justo por lo que estaba consumiendo. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser? O sea, y cuando vimos de dónde venía era porque estaba consumiendo, creo que hay algo que iba opuesto a nuestras enseñanzas y a nuestra doctrina. Y bueno, afortunadamente esa persona se abrió y yo pude darle el consejo, y se abrió a mi consejo de que si vas a consumir algo, que sea para enriquecer eso en lo que ya tú crees, no para distorsionarlo ni para permitir que el bombardeo te genere confusiones, dudas. O sea, yo simple y sencillamente lo que le diría es que es un acto de coherencia consumir los productos que van alineados a la fe que decidiste profesar. Cualquier cosa que en este momento no le aporte a tu fe, a tu formación, a tu madurez y a ti mismo y a lo que tú decidiste abrazar como estilo de vida, debe ser rechazado, porque es un momento donde hay muchas informaciones de todo lo tipo, y nosotros mismos lo que estamos o intentamos y nos jactamos de decir que estamos firmes en la fe, en ocasiones podemos vernos permeados por influencias, por el tipo de cosas que consumimos. Entonces el consejo sería ser coherentes, consumiendo y metiéndole a tu cerebro, que es tu corazón, a tu cabeza, más herramientas parecidas a la fe que decidiste abrazar. Wow, la verdad es que nos hemos dado banquete con esta conversación con Eudis Cordero a lo largo de este tiempo en su programa Educando en Valores. Eudis, tenemos que agradecerte antes de despedir ya el programa. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Agradecerte por regalarnos este tiempo, contarnos una parte de tu testimonio, porque realmente quedaron muchos puntos por tocar. Esperamos que haya una segunda vez, y la verdad es que hemos aprendido bastante, y sobre todo en esta parte que hemos querido resaltar en el día de hoy en el programa, que es ese valor que tenemos que darle sobre todo a nuestras producciones de cine, de teatro, apoyar lo nuestro. Tú eres una persona que ha trabajado por muchos años, que has defendido este arte, tanto del teatro musical, como también ahora en el cine, que es donde más te estás desarrollando. Así que gracias del alma, y esperamos que esta visita a Educando en Valores se repita. Bueno, gracias a ustedes. Para mí siempre es un gratísimo placer. Me sentí bastante cómodo. Y bueno, ojalá y no sea la última. Esperamos que no. Muchísimas gracias. Bueno, invitarlos a todos ustedes que están en sintonía, que compartan este contenido. Recuerden que pueden buscarlo a través de nuestras plataformas. Si tuvieron que desconectarse en algún momento, se perdieron parte de la entrevista, pues ahí estará para que usted pueda consumirlo de manera diferida. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Jonathan, nos despedimos ya. Se acabó. Bueno, bye bye. Ya se acabó por hoy. Estuvo bueno, ¿verdad? Parece que no nos queremos ir, pero ya tenemos que irnos. Así que chao, chao. Nos encontramos la próxima semana. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.